Bueno, formalmente, buenas tardes para todos y todas. Nos sentimos en el deber y la obligación de dar una explicación en nombre de Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de Miguel, de Chile, que hemos estado acompañando en este diálogo a la oposición y el gobierno de Venezuela. Debemos decir que el día 31 las partes fueron a Caracas con la intención de producir un acercamiento en los puntos que estaban pendientes. Básicamente la fijación del día de las elecciones y otros puntos que aparecieron en el escenario en Caracas, que fue mediado por el presidente Rodríguez Zapatero. Tenía que ver uno con la habilitación de los partidos políticos que estaban participando en el diálogo y otro con la libertad de personas detenidas. Verbalmente, para el gobierno se llegó a un acuerdo bajo la mediación de Rodríguez Zapatero en esos dos puntos. Y la fecha de las elecciones, que se discutía por parte de la oposición si las elecciones fueran el 10 de junio y el gobierno planteaba que las elecciones fueran el 8 de marzo. Buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando, y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. Para el gobierno de Venezuela, la visita aquí, la reunión de ayer, era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo. Y vinieron a firmar ese acuerdo. La oposición no entendió que estaba obligada a firmar ese acuerdo en el día de ayer y pidió tiempo para ver el documento que se había trabajado con las partes y que era, en gran medida, estaba contenido en el acta de avances de los acuerdos de la que quedé apoderado cuando se fueron el día 31. La oposición ayer pidió tiempo para esa nueva revisión y el gobierno de Venezuela entendía que ese era el documento definitivo. No pudieron quedarse a esperar la reunión de la oposición el día de hoy porque tenían eventos políticos que realizar en Venezuela y se retiraron anoche a Venezuela. Hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo, pero en consulta con el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer, el documento que se había trabajado por las partes. Nosotros se lo enviaremos de todas maneras, el documento que nos ha entregado la oposición, pero no con la esperanza de que lo van a responder. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando, incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer, él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. Y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren, que dejen abierta una ventana para seguir trabajando. Nosotros desde la República Dominicana y los países acompañantes somos siempre partidarios del diálogo. Entendemos que el camino para que Venezuela pueda reconciliarse está a partir de los acuerdos que se puedan alcanzar en una mesa de negociaciones. Que el resto es aventura.
No sabemos a dónde puede conducir el hecho de que las partes no hayan podido llegar a un entendimiento. Y aún así, si el rompimiento de este diálogo y la no procura de un acuerdo entre las partes no tiene una solución y tiene consecuencias imprevisibles por todos nosotros, porque no somos magos, al final tendrán que volverse a sentar en la mesa a dialogar. Porque no hay otro camino para el entendimiento de los pueblos que no sea a través del diálogo. Ningún conflicto en el mundo se ha resuelto sin sentarse a negociar. Terminan siempre en una negociación. La República Dominicana quiso adelantarse, y los países que nos acompañan también, a que Venezuela pudiese encauzar sus diferencias por el camino democrático, estableciendo condiciones que estaban en ese acuerdo que le permitiera convivir. No se pudo lograr ese acuerdo, pero la República Dominicana sigue abierta para el momento en que las partes se quieran encontrar de nuevo. Este es un espacio que se puede utilizar para que las partes se puedan sentar y comenzar a hablar. Lamentablemente esta vez no pudimos llegar a un acuerdo, pero tenemos la esperanza de que las partes puedan reencontrarse en Caracas y que puedan producir de nuevo acercamientos que permitan sentarse y sacar un documento definitivo para encauzar la situación de Venezuela. Así que lamentamos que ese acuerdo no se haya podido dar y nos reiteramos a que en cualquier momento que se quieran volver a sentar a la mesa puedan tocar las puertas de la República Dominicana, que estaremos prestos para servirle al hermano pueblo de Venezuela. Así que muchas gracias a todos y gracias por la paciencia que han tenido esperando estas decisiones. Pasen buenas tardes. Tal vez ellos vayan a hablar y se lo den a conocer su documento. Nos pidieron que no entendían que se hiciera público, por tanto nosotros seguimos respetando esa decisión. Ahora, el documento que discutimos las partes era de 6 puntos: garantías electorales, el tema de las sanciones a Venezuela, el respeto y desarrollo institucional. ¿Cuáles eran los otros 3? Temas sociales, Comisión de la Verdad y la Comisión de Verificación del Acuerdo. Y en la parte electoral estaban todas las garantías para el desarrollo de un proceso electoral independiente que garantizara que las partes pudieran competir en igualdad de condiciones. Eso sigue ahí y probablemente hagan uso de ello. Ojalá que se pueda hacer uso de esos acuerdos que ya se convinieron. ¿Perdón? No soy yo. Por ejemplo, aquí hay gente que han venido de otro. Bueno. La lectura tuya. Te había vaticinado con pesar que el resultado de este diálogo iba a ser infructuoso. Ahí está. El presidente Rodríguez Zapatero dijo en declaraciones esta tarde, que recoge el vespertino El Nacional, que él ve extremadamente difícil el sostenimiento de ese diálogo, que él ha hablado en muy pocas oportunidades, él dijo más de un año, tiene más de 2 años en esto, que él solo había aprovechado momentos muy difíciles, momentos muy pesarosos para él pronunciarse, que él encontraba que la situación era muy difícil. Aparentemente se llegó a un acuerdo, pero no en los puntos nodales Atahualpa. Se habló de garantías, se habló de una serie de cosas ahí, pero ayer la oposición reiteró por sus cuentas de Twitter, que era el único medio por el que hablaban, una cuestión extraña, de que ellos ratificaban que los puntos importantes a tratar en el diálogo eran las garantías electorales, no necesariamente la fecha de las elecciones, las garantías electorales, la liberación de todos los presos políticos, la restauración del poder público de la Asamblea Nacional,
y prácticamente la desaparición de la Asamblea Nacional Constituyente, que ellos entienden que es inconstitucional. Esos eran los puntos que dijo la oposición ayer, que ellos reiteraban. Aparentemente sobre esos aspectos no se llegó a ningún acuerdo. Sí, pero vamos por partes, vamos a tomarnos un tiempecito extra ahora. Ajá. Cuando el día 30, el 31 de enero, se llegó a una especie de acuerdo, de consenso de los puntos, se fue ambas comisiones a Venezuela. Eso fue lo que dijo el presidente. Allá, a través de la mediación de Zapatero, se afinaron los puntos para venir a la próxima reunión aquí en República Dominicana. Y se vino con un documento que entre las partes allá en Venezuela habían consensuado a través de la mediación de Rodríguez Zapatero. Eso es lo que ha dicho el presidente ahora. De que todo lo que se había hablado y se había hecho, pues, plasmado en un documento que no se hizo público, como no se ha hecho público el de ahora tampoco, se le había entregado a ambas partes para que fueran allá a Venezuela y consultaran. Y se supone que cuando llegaran aquí, en base a lo que se había logrado con la mediación de Zapatero en Venezuela, ya el acuerdo era para firmarlo como vino el gobierno. A mí lo que me luce, dijo el presidente ahí, que lo anoté, el gobierno de Venezuela estaba listo para firmar lo que se acordó con Zapatero y con ellos allá en Venezuela. Y se trajo aquí con esa idea, el documento. Cuando se le presentó ayer, la oposición parece que de alguna manera ha dicho no, esto no puede ser. Después de haberlo dicho allá, que sí, porque eso es lo que uno deduce. Eso no lo sabemos. Porque eso fue lo que dijo el presidente, que vinieron con el documento elaborado. Que el presidente Zapatero había afinado con el gobierno de Venezuela. No, y con la oposición también. Y con la oposición. Fue lo que yo oí. Y lo que veo es que el presidente también señala que se llegó a un acuerdo con los puntos y la mayor diferencia, o la diferencia estuvo en la fecha de las elecciones, que el gobierno pretendía o pretende el 8 de marzo, la oposición quería el 10 de junio, un espacio de 3 meses más, el gobierno de Venezuela bajó, la oposición subió, o la oposición bajó y quedaron allá, porque esa fecha de 22 de abril no se la inventaron el presidente ni Zapatero, quedaron en el 22 de abril, que eso significa de 3 meses quedar en 1 y medio, exactamente porque lo saqué aquí. En vez de 90 días, quedaron en 45 días. A mí me luce, por eso es que la oposición no llega a nada en Venezuela. Porque no es verdad que la diferencia de 1 mes y medio, el presidente dijo ahí también, iba a marcar la diferencia. El presidente dijo ahí que en ese acuerdo, y si quieren buscamos la partecita, en ese acuerdo estaban todas las garantías para que los partidos, los dos bandos, participaran en iguales condiciones en las elecciones de lo que sería el 22 de abril. En iguales condiciones, con las garantías de participar en iguales condiciones, se supone que habría también la comisión de seguimiento que se había establecido. La oposición no va a llegar a nada en Venezuela. Tiene miedo. Eso es lo que yo deduzco. La oposición de Venezuela tiene miedo de que con todo esto que se haya firmado y que haya un ejercicio supervisado, el gobierno, el pueblo de Venezuela sea mayoritariamente que vote a Maduro. Eso es lo que yo deduzco. Miedo tiene y miren, que he dicho que el diálogo debe seguir y he dicho que es una oportunidad, como decía el presidente. El presidente dijo ahí también que la oposición no entendió que ese era el documento que se había consensuado allá en Venezuela entre ellos y el gobierno, y que lo que venían aquí era a firmar, no a poner otra vez obstáculos. La impresión, reitero, que a mí me da es que la oposición de Venezuela tiene miedo de que se legitime el gobierno de Nicolás Maduro en unas elecciones. A mí es lo que me parece, así de sencillo, porque en 1 mes y medio no iba a haber la diferencia. Si se garantizaba el escenario, como dijo el presidente, que se garantice en el documento la participación igualitaria de todos los dos bandos. Eso es lo que yo veo.
Hay miedo en la oposición. Bueno, ¿por qué no se demuestra ese miedo haciendo público el documento? ¿Por qué mantenerlo oculto y soterrado? ¿Por qué la oposición no lo hace? ¿Por qué la oposición no lo hace público? No. Que le pidió al presidente que no lo hiciera público el documento. La oposición dijo hoy, ayer dijeron, vamos a la República Dominicana a reiterar estos puntos, a reiterarlos. Es decir, que sobre esos Juan Sebastián, puntos, pero vamos a partir de lo que dijo el presidente ahí. Porque el presidente está hablando frente a los acompañantes y yo no me voy a llevar de lo que dijo aquel ayer o antes de ayer. Estoy hablando de la conclusión del presidente hoy. Sí, pero el presidente también se refirió a lo que a él le dijo Nicolás Maduro. Yo no me voy a llevar de lo que a él le diga Nicolás Maduro. No, pero que o sea, espérate, vamos a partir del mismo estadio. Yo estoy extrayendo conclusiones. No tengo que defender ni uno ni otro bando. La oposición ayer, y yo te lo advertí, te vaticiné, eso no se va a dar, dijo, llegamos aquí no hemos firmado nada. Tenemos algunos puntos de avenencia, en otros no tenemos acuerdo. No hay acuerdo. Venimos a reiterar estos puntos. Lo advirtieron ayer la oposición. Ayer no fue hoy que se metieron en miedo. Han ratificado. Ni hemos firmado ni firmaremos un acuerdo que no le convenga a Venezuela. La consulta en Venezuela, ¿a qué pudo haber obedecido? No sabemos. Pero hay una gran parte de la oposición venezolana que no participa en este acuerdo, que le hizo un recordatorio que al parecer le refrescó la mente a esta oposición, que ha sido una oposición dividida y tonta y torpe. ¿Y tú sabes dónde estuvo su peor torpeza? Haber acudido a un certamen electoral sin ninguna condición, como el que celebraron en Venezuela, los certámenes municipales, con una comisión electoral totalmente manejada por el chavismo, totalmente transformada, con una Asamblea Nacional Constituyente que fue la que rigió eso, y ellos fueron torpes, como le dijo Leopoldo López, que sí tiene autoridad moral para hablar porque está preso. Está preso. Está preso, Leopoldo. Sí, Leopoldo está preso. Y dijo desde la cárcel, hay que tener cuidado con acudir a un certamen electoral que no se garanticen los derechos electorales, como sucedió. Ellos deben tener cuidado, y él sí tiene raigambre moral para decir esa cosa. ¿Qué dijo el presidente con relación a eso? El presidente de la República dijo que en el documento se establecían las garantías para que ambos bandos participaran en unas elecciones libres. Perdón. No le voy a creer al presidente dominicano. Pero esos fueron puntos que se consensuaron o que se aprobaron. Eso no lo sabemos. Eso fue lo que se puso en el documento que se iba a firmar. ¿Cuáles son las garantías electorales que requiere Venezuela ahora? La desaparición del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y la formación de uno nuevo con figuras prestantes que no estén ni uno ni otro bando. ¿Lo iba a hacer eso el gobierno de Venezuela? ¿Lo iba a hacer? Iba el gobierno de Venezuela a decir, en el aspecto judicial, voy a limpiar la Suprema Corte de Justicia y las altas cortes venezolanas y a sacar de ahí los vagabundos que puse. Es que eso no tiene nada que ver con lo que se está negociando aquí. Estamos hablando. ¿Dónde dice el presidente que es el punto más divergente? El poder electoral. La fecha de las elecciones. No, Atahualpa. El poder electoral venezolano fue un punto de agenda en la discusión. Bueno. Y ahí nos radica. Ahora, te vaticiné que ahí no iba a haber ningún acuerdo. No lo va a haber el acuerdo. Y se va a quedar Venezuela así mismo. Te voy a ligeramente. Las elecciones van a ser el 8 de marzo o el 22 de abril. Maduro lo va a hacer a su gusto. En el 22 de abril la oposición se va a quedar comiendo bola. No le va a dar oportunidad. A mí me luce que se vaya a las calles. Que se vaya a las calles. Ajá. Se vaya a las calles. Sí, esa es la solución. Mira, acuérdate que esta tentativa de conciliación nació en UNASUR. ¿Lo recuerdas? Y UNASUR se lo propuso a la Organización de Estados Americanos, que la avaló y le recibió un informe. Originalmente la comisión propuesta por UNASUR eran Martín Torrijos, Leonel Fernández y Rodríguez Zapatero. Sí, estuvieron trabajando desde junio del 2016. Sí. Pero es para que tú sepas por dónde viene este derrotero. Eso es agua pasada. Vamos a lo que está pasando ahora. No, Atahualpa. Eso es agua pasada. No, Atahualpa, porque hubo un momento en que la propia oposición estaba descalificando a esa comisión mediadora. ¿Y ahora qué hizo? Pero ahí vamos.
te vaticiné que el diálogo no iba a tener resultado. Sí, sí. La oposición venezolana tiene que organizarse y unirse y pensar con la cabeza y buscar lo mejor para el pueblo. Pero si Maduro, pero Atahualpa, vamos al principal síndrome. En momentos en que hay un diálogo, en que se supone que usted debe ser reservado y abandonar al consenso o a lo que se está trabajando ahí, ¿cómo es posible que la Asamblea Nacional de Venezuela ya haya decidido la convocatoria de elecciones? ¿Cómo es posible? Pero que todavía no se ha dicho pero qué fecha es, porque se estaba negociando. Atahualpa, pero un momentito. Se estaba negociando la imposición de unas elecciones. Y a esa debilidad llegó, como se lo advirtió Leopoldo Gómez, están siendo débiles, Leopoldo López, están siendo débiles. Las elecciones tienen que ser este año. Tienen que ser este año, pero con garantías. O sea, Atahualpa, el diálogo no, la situación de Venezuela solo se va a resolver con un levantamiento popular. No hay otra vía. Bueno, yo creo que esa no es la solución. Vamos a una pausa, no la regresamos comparto, la solución, en el próximo, pero esa es la bueno, que... pero eso es lo que tú dices, lanzarse a la calle. Esa no es la solución. Se lanzaron a la calle más de 200 muertos y no se solucionó absolutamente nada. La oposición de Venezuela es torpe, es estúpida. Atahualpa, cuando un pueblo se lanza a la calle, no hay ejército que lo detenga. Bueno. Si decirle hacerlo unido. Vamos a la pausa, venimos ahora.